Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo están ahí en casita? Bueno, ya estamos en nuestra cuarta semana, nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta clase de arte y ya estamos casi por concluir nuestro cursito de arte a distancia, ¿vale? Entonces vamos a poner mucho entusiasmo para estas últimas actividades, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a realizar una pintura y ya sabes que si no tienes pintura ahí en casita, lo único que tienes que hacer es combinar café con agua o en su defecto si tienes pintura ya sabes que la puedes utilizar, pero como el día de hoy vamos a hacer una técnica mixta, yo te recomiendo que si ya tienes pintura la diluyas un poco con agua o si no, en todo caso, utilizar acuarelas porque vamos a hacer una técnica un poco más acuarelable, ¿vale? Lo principal es la pintura el día de hoy, pero yo te recomiendo acuarelas. El día de hoy vamos a aprender un poquito más sobre las sombras, la iluminación en nuestro cuadro y lo vamos a hacer por medio de un árbol, ¿ok? Más adelante vamos a trabajar más con las sombras, pero el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción con la pintura y con técnica mixta, ¿ok? Entonces de material vamos a necesitar pues el café en caso de no tener la pintura. Si ya tienes la pintura en casa pues vela sacando, pincel, si no tienes ya sabes cotonete, y además el día de hoy vamos a necesitar, ya sabes, lápiz o plumón y también súper importante que tengas a la mano un algodón o en todo caso un plástico que puedas sumergir en la pintura porque vamos a hacer de una técnica un poco especial el día de hoy, ¿vale? Entonces tenéis sus materiales porque comenzamos. Bueno, vamos a iniciar entonces primeramente con nuestro material. Yo voy a utilizar café, ya sabes, para la pintura en caso de que no tengas. Aquí ya tengo mi mezcla de café con agua. Acuérdate que entre más fuerte lo quieras, pues hay que agregar un poquito más de café, ¿vale? También voy a utilizar plumón para que tú lo puedas ver mejor, pero tú puedes utilizar lápiz en casita, ¿ok? También necesitas esta como una especie de bolsita plástica. Yo utilicé como este protector de hojas que tiene en mi cuaderno de pintura, pero pues tú puedes utilizar una bolsita plástica. Bueno, vamos a iniciar entonces poniendo unos puntitos como para delimitar el perímetro de lo que va a ser la figura de nuestro árbol, ¿ok? Como esta parte del follaje, de las hojitas. No importa que no sea una figura simétrica, acuérdate que la naturaleza no es del todo simétrica e inclusive si no es simétrica es mejor, pero puedes hacer como una especie de óvalo, círculo, como tú lo quieras llamar o ver. Y bueno, a continuación vamos a tomar el café, la pinturita y vas a sumergir tu bolsita plástica para que se llene de cafecito, ¿ok? Bueno, a continuación vas a empezar a dar unos golpecitos, unos toquecitos con tu pintura así en toda el área que ya delimitamos con el plumón para empezar a pintar. Ya hemos pintado anteriormente con técnicas así como de golpecitos, con algodón, con cotonetes, pues ahora lo vas a hacer con algo plástico, ¿vale? Puedes hacerlo con algodón también si gustas, aunque yo creo que queda más bonito, con más textura, si lo haces con plástico, ¿ok? Muy bien. Ok, ya tenemos entonces bien pintada el área de lo que va a ser como el follaje o las hojitas de nuestro árbol, ¿vale? Dale textura, mira, si ves, yo me salí un poco del perímetro, pero no importa. Recuerda que no es del todo simétrico, ¿vale? Escurre bien tu material para que no se te haga como que una bola de pintura y pinta bien todo tu follaje del árbol, ¿vale? Quede bien lindo hasta que tú quedes conforme, pues ya proseguimos, ¿vale? Ok, ya tengo entonces pintado todo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar con el pincel. Puedes pasar con un pincel o en tu caso si tienes un cotonete puedes utilizarlo también, ¿vale? Yo voy a utilizar este pincel y con el pincel vamos a marcar una línea, ¿vale? Como una línea hacia la derecha y luego otra línea hacia la izquierda. En esta parte vamos a como delimitar lo que va a ser el perímetro del tronco del árbol, ¿vale? Y pues puedes colorearlo también, puedes pintar el área de este tronquito del árbol y pues nada, que recordar que si no quieres que aparezcan estas manchitas de pintura puedes
secar tu pincel e ir absorbiendo las manchitas o las gotitas que quedaron. Recuerda que estamos trabajando con una técnica como tipo acuarela, que ya hemos trabajado con ella. Entonces si gustas puedes como que secar un poquito el pincel e ir absorbiendo esos excesos de agua, ¿vale? Esos excesos de pintura que quedaron por ahí, para que te quede más bello todavía. Excelente, muy bien, ya tenemos entonces el tronco, ya tenemos el follaje. Puedes darle más toquecitos si gustas. Por ejemplo, yo le voy a hacer otra ramita por aquí. Tú puedes hacer las ramitas que tú quieras o simplemente dejarlo así. Tú decides cómo hacer tu obra. Recuerda que es solo un ejemplo y ve pintando bien lindo tu árbol hasta que quede bien bello como tú te lo imaginas en tu cabecita, ¿vale? Muy bien. Ahí está. Ok, ya lo tenemos entonces. Muy bien. Ya tenemos ahora sí lo que es el follaje y el tronco de nuestro árbol, ¿ok? Ahora es momento de agregar un poco de café. Vamos a agregar más café a la mezcla para hacerla más oscura. Recuerda que si trabajamos, cuando trabajamos la técnica de acuarela, hay que ir agregando más pintura para que ese mismo color se haga más fuerte, que agarremos otro tono de ese mismo color, ¿vale? Yo le puse 1,5 cucharadas más. Tú pues decides, vas viendo cómo te va quedando la pintura. Yo por ejemplo, no sé si te des cuenta que por ahí tengo algunas manchitas por ahí porque voy probando más o menos cómo va quedando el tono del color. Tú decides seguirlo también como calando poco a poco, probando, o simplemente te vas directo. Pero ya de por sí ya se ve más café, ¿verdad? Cuando lo voy escurriendo se ve más café, entonces estoy seguro de que este color me va a parecer muy bien. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vas a agarrar tu mismo trocito de plástico. Puedes utilizar un trocito que no esté manchado o el mismo que ya está manchado porque es un tono más fuerte, y vamos a crear como una especie de sombra en nuestro árbol. Entonces vamos a imaginar que la luz queda del lado izquierdo superior y por lo tanto la sombra va a quedar del lado derecho inferior, ¿vale? Imagínate que el sol está pegando del lado izquierdo y entonces la sombra queda del lado derecho inferior. Entonces vamos a poner tonos más oscuros de este lado del árbol para trabajar un poquito como la sombra o ese realismo en la pintura. Y si te fijas, es bien fácil con el café crear esta textura, como textura de hojitas. ¿Ya lo viste? Entonces vamos a ir dando nuevamente golpecitos y ves cómo van quedando como la textura de las hojitas, bien bonita. Entonces ese es el chiste, crear las texturas y la sombra también para crear un cuadro un poquito más realista, más bello, ¿vale? Ya vamos viendo un poco más de complejidad en nuestros cuadros, entonces bien importante, ¿vale? Que vayamos poniendo pues estos tonos de sombra, de textura en nuestro cuadro ya. Ok, ya quedó más o menos la sombra. Recuerda que el sol está del otro lado. Entonces yo voy a agarrar otro pincelito. Tú puedes agarrar cotonete si no tienes pincel en casa. Y voy a poner como puntitos. También hay que dar golpecitos con el pincel del lado que no está sombreado para marcar como si fueran estas hojitas, ¿vale? Porque hay hojitas a veces también que son un poquito más oscuras, otras que son más claras. Entonces voy a hacer como unos tipos golpecitos con el pincel para crear esta parte de las hojitas, ¿vale? Con mucho cuidado, bien bello. No tiene que ser regular, todas en el mismo lado o en el mismo sentido, porque recuerda que pues, cuando hablamos de paisajismo no hablamos de nada regular, ¿vale? De ninguna figura como muy geométrica. Ya estamos trabajando algo más lírico. Entonces también en el tronco debe de ir una especie de sombra para crear ese efecto, ¿vale? Más realista, donde le está pegando la luz del sol. Yo voy a poner entonces la sombra de este lado derecho, ¿vale? Porque recuerda que el sol nos está pegando del otro lado. Entonces yo voy a poner la sombra del lado derecho. Ahí está. Ajá. Lo puedes hacer dando golpecitos o si no, simplemente pues con una pura línea
rectas, ¿sale? Deslizando tu pincel o tu cotonete y no hay problema. Entonces, si te fijas, ya tenemos la sombra del árbol, del tronco, del follaje, ya tenemos las hojitas. ¿Qué más nos falta para que sea un cuadro ya más completo? ¿Qué crees que nos haga falta? Ya sé, vamos a remojar un poquito el pincel, pero esta vez vamos a remojar la parte que no tiene como estos pelitos, ya la parte metálica. Si no tienes, pues con tu cotonete, la parte que no tiene algodoncito, ¿vale? Porque vamos a trabajar ahora como unas líneas. Mira, si te fijas, ya no estoy pintando con las cerdas del pincel, sino estoy dando golpecitos con la parte metálica del pincel, mira, y de esta manera se crea como unas líneas rectas abajo que van a simular como el suelo del árbol y también pues la sombra que está generando la luz del sol con la silueta del árbol, ¿vale? Entonces doy golpecitos, recuerda no deben de ser regulares y cuando se te acaba la pintura es momento de recargar, ¿ok? Eso es, y vamos creando también textura, bien importante, que es bien fácil con el café crear la textura porque pues ya trae por defecto, yo creo, el café la textura. Entonces nada más hay que asegurarnos de dar esos golpecitos. Ajá, y vamos a hacer cada vez más pequeña la silueta, ¿vale? Vamos a ir como haciendo un triangulito, pero pues no tan geométrico, sino más abstracto. Entonces como un triangulito invertido hacia abajo. Y pues ya vamos dando nuestros golpecitos con mucho cuidado. Si te das cuenta ya va la textura, mira, ya viste, ya viene la textura, ya se ve como la sombra del árbol, como el suelo. Ajá. Y ya queda un poquito más realista este cuadro, ¿viste? Ya queda más bello, de un solo color. Ajá. Eso es. Y una vez que terminamos esta parte de la sombra, yo creo que es momento de crear como esa especie de ramitas que a veces le salen a los arbolitos abajo. Esas como otras plantitas que de pronto crecen un poquito. Tú nada más haz tu pincel o tu cotonete hacia arriba. Jala de abajo hacia arriba, sin miedo, y ya van a crear esta especie de ramitas, ¿sale? Recuerda, no deben de ser como muy geométricas porque estamos trabajando un poco más la abstracción, ¿vale? Eso es, ya van quedando un poquito las ramitas por ahí. Ya tenemos la sombra, ya tenemos la textura. Muy bien, ya va quedando un cuadro más bello, ¿ok? Y al final, ya que se seque tu cuadro, puedes utilizar colores. Si le quieres colorear a lo mejor algunas ramitas de algunos colores como verdes, cafés, naranjas, y enmarcarlo en un cuadrito, ¿vale? Súper interesante la actividad, ¿verdad? No cabe duda las maravillas que podemos hacer a distancia y además, por si no sabías, pues ya conoces también cómo puedes hacer la pintura desde tu casa. Hay otras técnicas también para hacer pintura de otros colores, pero muy probablemente las descubramos más adelante, ¿ok? Bueno, te invito a que tomes foto de tu cuadro, me lo mandes, no se te olvide poner tu nombre, si le quieres poner nombre a tu cuadro también, y la fecha, y yo voy a ser gustoso de revisarlo para que pueda salir también en el siguiente videito y podamos compartir con todos tus compañeritos, ¿ok? Bueno, sin más, me despido y espero que te diviertas mucho al hacer el cuadro, así como yo también me divertí al hacerlo. Hasta luego.